Amigos, esto es 90 segundos. Las primeras estimaciones de las instituciones y medios de comunicación estadounidense cifran en miles los muertos del mayor ataque terrorista sufrido en los Estados Unidos a lo largo de su historia. Jaime. En esta edición, buenas noches Marisol, amigos, vamos a tener información en directo y vía satélite desde Nueva York y Washington. Y no hay palabras para condenar la demencia terrorista con la que Estados Unidos fue atacado hoy. 2 aviones se estrellaron contra uno de los símbolos de la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas, derribándolas por completo. Este brutal ataque marcó el inicio de una acción terrorista que siguió en el Pentágono y el Departamento de Estado. Mientras el caos se apoderaba de la ciudad de Nueva York, en Washington, uno de sus principales edificios gubernamentales, el Pentágono, era atacado por otro avión que se estrelló contra el ala oeste de la sede del Departamento de Defensa. Y hacia el descanso presidencial de Camp David. Las compañías aéreas American Airlines y United Airlines reportaron la pérdida de 2 de sus aviones, con un total de 266 pasajeros a bordo, quienes fallecieron en los choques. Y pocas horas después de los ataques terroristas a las ciudades de Washington y Nueva York, Kabul, la capital de Afganistán, fue remecida por una serie de explosiones que hicieron pensar que la respuesta estadounidense había llegado debido a que justamente Afganistán ha dado refugio a Osama Bin Laden, considerado el cerebro de una serie de atentados perpetrados contra intereses de este país en los últimos años. Estados Unidos negó tajantemente la autoría del ataque a Kabul. El editor del periódico. Las explosiones que afectaron la capital de Afganistán horas después de los ataques en Estados Unidos no fueron una represalia del gobierno de Washington por el ataque contra edificios en Nueva York y la capital norteamericana, dijo un funcionario de alto rango del Pentágono. No fue un ataque estadounidense, dijo el funcionario, quien consideró la posibilidad de que las explosiones sean responsabilidad de la oposición afgana, que busca venganza por el asesinato de su líder. Otro funcionario estadounidense dijo que el supuesto ataque con cohetes no es un método que usaría su país. Esto no tiene nada que ver con Estados Unidos y podría ser obra de la Alianza del Norte en respuesta al ataque en el que murió Ahmad Shah Massoud, dijo el funcionario que pidió no ser identificado. Funcionarios estadounidenses creen que Massoud, el jefe de la oposición afgana que lideró la lucha contra el movimiento talibán que gobierna Afganistán, murió el domingo en un atentado suicida, aunque sus allegados aseguran que sobrevivió al ataque. Hasta el momento ningún grupo terrorista ha reivindicado la cadena de atentados que sacudió esta mañana a los Estados Unidos. Diversos grupos fundamentalistas, así como gobiernos donde se refugian líderes terroristas, expresaron su condena y afirmaron no ser responsables de los demenciales ataques. Ante la inminente respuesta norteamericana a los atentados terroristas de hoy, varios líderes de las principales organizaciones terroristas del mundo negaron su participación en los ataques perpetrados hoy contra ciudades norteamericanas. El régimen integrista talibán, que protege al enemigo número 1 de los Estados Unidos, el multimillonario saudí Osama Bin Laden, negó estar implicado en los ataques en territorio norteamericano. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, también condenó los atentados con aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Una llamada anónima a una estación de televisión en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, anunció que un grupo radical palestino era el responsable de los ataques terroristas, pero el grupo desmintió horas después estar involucrado. Ahora todas las miradas apuntan a un solo personaje, que ya en 1997 se presume fue el autor intelectual de los atentados a las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Osama Bin Laden es un multimillonario saudí que financia actividades terroristas alrededor del mundo y cuya base está en algún lugar de Afganistán, país ahora controlado por la milicia talibán, una facción fundamentalista islámica. Mientras en la gran mayoría de países del mundo hay congoja por los atentados de hoy, también hay sitios donde la alegría se ha desatado por estos demenciales ataques. En varios sectores de Gaza, en el Medio Oriente, decenas de palestinos festejaron eufóricos los atentados e incluso repartieron caramelos entre los niños que ondeaban banderas palestinas. Mientras tanto, en Irak, el gobierno de Saddam Hussein, a través de un comunicado en la cadena oficial, se regocijaba por los atentados ocurridos en Estados Unidos. En la línea telefónica está el señor Gabriel Pacheco desde Nueva York. Él es cónsul peruano en la Gran Manzana. Señor Pacheco, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Queríamos que nos reporte, por favor, cuál es la situación a esta hora de la colonia peruana en Nueva York. Bueno, previamente hay que hacer unas precisiones. Es importante señalar que los familiares en el Perú de los connacionales que residen en Nueva York tengan
en claro que la zona en la que se ha producido el atentado es en el sur de Manhattan, área eminentemente dedicada a los aspectos financieros, que como usted conoce se distingue en la calle Wall Street, en la que se ubica la bolsa de valores, los bancos, oficinas de negocios, que son de alto nivel económico. No es una zona residencial, ¿no? Por ello, estimamos que en todo caso un número muy reducido de peruanos laboran en esa zona, como son peruanos que están en el JP Morgan o Salomon Brothers. Eso significa que no hay que, digamos, tener preocupación ni que cunda el pánico, puesto que el grueso de la colonia peruana de esta área se ubica fundamentalmente en la zona de Queens. Queens es una zona alejada del radio de Manhattan, está más o menos a unos media hora, 40 minutos sin tráfico. Por lo tanto, no hay hasta el momento más que pequeñas informaciones respecto de los peruanos que, digamos, algunos trabajan allí. Por ejemplo, le puedo referir que en el curso del día hemos obtenido información que la empresa de servicios de limpieza, cuyo nombre es Allstate Cleaning Service, ubicada en Long Island City, es propiedad de un ciudadano peruano cuyo nombre es el señor Rey Nieto, y él tenía trabajadores peruanos ubicados precisamente en las Torres Gemelas. Pero él, la empresa de él, el gerente nos ha informado directamente acá al consulado, que este grupo aproximado de 40 connacionales peruanos, todos están a salvo, no ha habido heridos en el grupo de ellos, ¿no? Por otro lado, también hemos tenido información respecto del ciudadano peruano Rodrigo González, quien se encuentra en calidad de turista en Nueva York. Ya tomó contacto a tempranas horas de la tarde con su familia, y a estas alturas, bueno, ya ha tenido información más formal respecto de su situación de integridad, está en perfecto estado. Cónsul, ¿no? ¿Dónde se encontraba usted en el momento de este brutal ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan? En ese momento yo estaba llegando a mi oficina y he tomado conocimiento por las cadenas informativas, los medios informativos, respecto del primer atentado. Luego, de inmediato, hemos tenido información visual a través de los medios televisivos respecto del segundo ataque que hemos visto masivamente por la televisión, condenando pues el asesinato de ciudadanos inocentes, ¿no? Cónsul, ¿usted tiene información de New Jersey, la zona de Patterson, en la que hay una numerosa cantidad de peruanos? Bueno, el atentado no ha ocurrido en Nueva York. Me refiero hay muchas personas que de Patterson van a trabajar a Nueva York. Esa era mi pregunta. Mire, no tengo información respecto de New Jersey, corresponde a otra jurisdicción. Sin embargo, creo que es necesario recalcar que aun cuando ciudadanos residentes en New Jersey pasan a Nueva York a trabajar, reitero, la zona de donde ha ocurrido el atentado es una zona financiera. Financiera. Correcto. ¿Y cuál es la distancia del consulado peruano y las Torres Gemelas? Justamente, ¿cuál es la distancia desde donde se encuentra el consulado peruano y la zona sur de Manhattan, la zona financiera? Estamos a unas 45 cuadras de distancia. Eso significa más o menos unos 25 minutos sin tráfico. Entonces, sin embargo, hemos podido observar desde lejos cómo ha desarrollado en parte el atentado, ¿no? Finalmente, cónsul, ¿cuál es el panorama que usted ve en Manhattan a 13 horas de este ataque terrorista?
Bueno, estamos en este momento apreciando las cadenas de televisión americanas, donde acaba de ser entrevistado nuevamente el gobernador por el estado de Nueva York, el señor George Pataki, señalando que continúan las labores de búsqueda y rescate. Fundamentalmente esa es la tarea que se han impuesto. Han apelado ellos a una serie de voluntarios, pero el día de mañana están expresando que quizás, dependiendo del control que se tenga total de la zona, no sería necesario la participación de otros voluntarios. Cónsul, muy amable, muchas gracias por esta comunicación telefónica desde Nueva York. Ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo los datos que nos ha alcanzado son de suma importancia. Buenas noches. Quisiera recalcar una cosa, si me permite. Lo escuchamos. Pedir a la comunidad peruana, a los familiares de la comunidad peruana residente en Nueva York, que no se preocupen, que no debe cundir el pánico, porque en todo caso son reducidos los eventuales heridos que pudiera haber de parte de los ciudadanos peruanos, y que el consulado del Perú va a estar permanentemente preocupado por su seguridad y por su integridad, y vamos a intentar nuevamente con las autoridades continuar, tratar de obtener información más precisa durante el día de mañana. Estaremos entonces en contacto para tal fin, cónsul. Muchas gracias. Muy agradecido por la entrevista y buenas noches. Buenas noches. Cabe que recalcar que más adelante, en 90 segundos, tendremos transmisión en vivo vía satélite con nuestros corresponsales en Washington y Nueva York. Así es, cuando regresemos, porque hacemos una pausa, antes de retorno de emergencia a su país, secretario de Estado norteamericano Colin Powell participó de la aprobación de la Carta Democrática de la OEA. Y también imágenes exclusivas de los ataques terroristas desde los Estados Unidos. Regresamos. La Asamblea General de la OEA reunida en Lima condenó el atentado ocurrido en los Estados Unidos y aprobó la suscripción de la Carta Democrática propuesta por el Perú. A pesar de algunos cambios en el programa de trabajo y los apuros del secretario de Estado norteamericano Colin Powell, la Carta Democrática Interamericana se aprobó sin problemas y por aclamación en el 28º periodo de sesiones de la OEA. El documento otorga a la organización la potestad de suspender la participación de un Estado miembro si éste altere el orden democrático o constitucional, y fue presentado a propuesta del ex canciller Javier Pérez de Cuéllar durante la cumbre de Quebec en abril último. Además de esta carta suscrita por representantes de los 34 países miembros, la Asamblea aprobó por voto unánime una moción de solidaridad con el gobierno de los Estados Unidos y de rechazo a los execrables atentados terroristas que sufrió el país del norte esta mañana. A este pronunciamiento se añadió un minuto de silencio por las víctimas. Sobre el mismo tema se pronunció también el presidente de la República, Alejandro Toledo, quien llegó a la Asamblea al mediodía con el objetivo de mostrar la consternación del pueblo peruano ante los terribles sucesos. Vengo como presidente constitucional del Perú a decirles que ustedes son la expresión por lo que debemos trabajar, y nuestra solidaridad al pueblo norteamericano. No dejemos que la demencia, que los dogmas ideológicos minen la fibra de nuestras democracias. Momentos después, el jefe de Estado anunció la creación de una comisión especial de la Cancillería para conocer la situación de los peruanos que pudiesen haber resultado afectados por los atentados. Y les anuncio que los peruanos en los Estados Unidos y los familiares en el Perú, por los próximos 48 horas podrán llamar a sus familiares libre de cualquier costo. Llamadas de ida y de vuelta, para que se pueda saber, para que este sentimiento de zozobra de alguna manera se disipe, para saber qué pasa. El secretario de Estado norteamericano Colin Powell se vio obligado a abandonar de emergencia Lima, donde participaba de la Asamblea General de la OEA debido a los atentados de esta mañana en Estados Unidos. Sin imaginar el demencial ataque terrorista que sufrirían los Estados Unidos, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell llegó muy temprano hasta Palacio de Gobierno, donde iba a tener un desayuno de trabajo con el presidente de la República, Alejandro Toledo.
Al conocer los trágicos sucesos de Nueva York y Washington, Powell abandonó inmediatamente la casa de Pizarro y se dirigió hacia el Hotel Los Delfines, en San Isidro, sede de la 28ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Allí, luego de algunos minutos, recibió la unánime solidaridad de los cancilleres del continente. Fue entonces que Colin Powell solicitó a los 34 representantes de los países miembros de la OEA que se apruebe la Carta Democrática Interamericana. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quería agradecer a mis colegas por la adopción de esta carta por aclamación y voy a llevar esta expresión de su apoyo, esta expresión de su solidaridad. Voy a llevar las condolencias que ustedes han expresado a las familias que sufren hoy día y voy a llevar conmigo el espíritu de esta conferencia, el espíritu de Lima, la fuerza de la OEA, de vuelta conmigo a los Estados Unidos, y será esto una fuente de inspiración y fortaleza para nosotros en los días difíciles venideros. Como ha mencionado usted, señor presidente, ahora debo ausentarme y quedaremos representados aquí y yo estaré siguiendo con detenimiento las actividades de la conferencia durante el resto del día, pero sí tengo que partir en este momento. Se lo agradezco, señor presidente, y le agradezco a mis colegas. Muchas gracias. Comprendido y concedido el pedido de los Estados Unidos, Powell se retiró hacia el grupo aéreo número 8 en medio de un espectacular resguardo. A las 11:25 de la mañana, abordó el avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que lo condujo hacia una base militar en Washington. En una breve encuesta, los cancilleres que intervinieron en la Asamblea General de la OEA se pronunciaron sobre lo acontecido en Washington y Nueva York. Cuando ha sido golpeado en los Estados Unidos el día de hoy, país miembro del sistema interamericano, se está golpeando a los valores democráticos y se está golpeando al conjunto del sistema. Por ello, la forma clara, unánime y enérgica en la que se ha reaccionado no solamente es de condena, sino de inmediata adopción de la Carta Interamericana Democrática, incluso antes de que estuviera eso previsto en el desarrollo de la agenda, como una señal simbólica, pero como repito, inmediata, de respuesta del sistema interamericano frente a esta gravísima amenaza terrorista que el día de hoy se ha visto expresada en los Estados Unidos. ¿Cuál es el reto a futuro, doctor Gaviria, dada esta coincidencia? ¿Cuál es el reto a futuro de los países americanos frente a esta coyuntura? Seguir trabajando por los medios que nos da la democracia, seguir trabajando por el Estado de Derecho y desde luego desechar cualquier forma de terrorismo como algo que pueda significar cambio beneficioso para nuestros pueblos. El terrorismo solo trae muerte y desgracia. Infortunadamente, nuestro país miembro, Estados Unidos, ha sido víctima del terrorismo y todos estamos muy acongojados por lo que ocurrió en Estados Unidos. Expresar, por supuesto, nuestro indignado rechazo a estos actos cometidos por quienes no creen en la democracia, no creen en los derechos humanos y movidos por un fanatismo que le hace mucho daño al mundo, han cometido este crimen de lesa humanidad y por supuesto expresar nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en el marco de la OEA, al pueblo y al gobierno norteamericanos por lo que está aconteciendo. Es un día de luto para el mundo. Probablemente este hecho va a marcar en dos las etapas del mundo en este nuevo milenio. Y ahora lo único que podemos hacer es unirnos en torno a la lucha contra estos flagelos que han demostrado cómo hay gente en este planeta demencial que sin consideraciones de ninguna clase realizan ataques de esta naturaleza. Y lo ocurrido hoy en Estados Unidos toca una fibra muy sensible en la historia de los últimos 20 años en el Perú. El terrorismo nos trae, por ejemplo, a la memoria el atentado que enlutó a decenas de familias en Tarata y el ataque perpetrado contra esta casa televisora. El 16 de julio de 1992, una camioneta con explosivos detonó en la calle Tarata, en el centro de Miraflores, considerado el distrito más dinámico y organizado del país. Decenas de ciudadanos murieron. Ella no se encontraba ahí, no se encontraba en el carro. El 5 de junio de ese mismo año, también la insanía terrorista destruyó con descomunal violencia la sede de Frecuencia Latina en represalia por sus constantes denuncias en contra de estos grupos subversivos. Acaba ubicada en la avenida Salaberry.
Apoyo central, apoyo central. No puedo, ¿verdad? Aquí perdieron la vida 3 de nuestros compañeros de trabajo y muchos quedaron heridos. Hay heridos acá al interior del local. Hay heridos. Solo después de estos execrables ataques que tocaron puntos medulares en la capital, se pusieron de pie los sectores más diversos y heterogéneos para rechazar la violencia. Salvando las distancias, es posible entonces advertir las repercusiones que podrían tener los atentados contra lugares tan emblemáticos de los Estados Unidos. A esta hora, información en directo y vía satélite desde Washington con nuestra corresponsal María Luisa Rosell. María Luisa, ¿cuáles son las últimas informaciones que nos brindas desde Washington? ¿Cuál es el ambiente que se vive a 13 horas del atentado terrorista contra el Pentágono y el Departamento de Estado en Washington? Buenas noches. Bien, debemos corregir. Mil disculpas, María Luisa. Vamos a regresar en unos minutos contigo. Vamos a corregir brevemente estas fallas. Luego de la pausa ya tenemos a María Luisa Rosell desde Washington, D.C. Regresamos. Tomamos ya inmediatamente la comunicación vía satélite con Washington y tenemos imágenes del Pentágono. Estas son imágenes desde Washington, D.C. del Pentágono. María Luisa, ¿cuál es el panorama en Washington a 13 horas del ataque terrorista al Pentágono y al Departamento de Estado? Buenas noches, Marisol, y buenas noches, Jaime. Buenas noches, efectivamente, la sociedad norteamericana, como lo decía al principio de este enlace, ha reaccionado con mucha calma a pesar de las circunstancias y a pesar del ataque perpetrado contra el Pentágono. Cuando cayó este avión de American Airlines, aproximadamente a las 9 y pocos minutos después, ha sido casi consecutivo después de lo que ocurrió en las Torres Gemelas en Nueva York. Y pese a las circunstancias, Jaime y Marisol, debo decirles que las autoridades norteamericanas y específicamente las autoridades del Pentágono han informado hoy que se reabrirá mañana las actividades en estas oficinas. El ala oeste ha sido la más afectada y las imágenes que yo les mostraba al inicio de esta transmisión desde un edificio, desde la parte más alta de un edificio en H Street, muy cerca de la Casa Blanca, muy pocas cuadras de la Casa Blanca, y que mostrábamos las imágenes del Pentágono, se podía ver que aún hasta estas horas de la noche se puede apreciar que está saliendo humo desde el interior de las oficinas del Pentágono. Evidentemente el fuego ha sido controlado, pero el humo todavía sigue saliendo desde ahí. Las autoridades norteamericanas han informado que el reinicio de las actividades en el Pentágono es una demostración de que a pesar de todo lo ocurrido, las actividades van a continuar. Es decir, el Ejecutivo, el Departamento de Estado, el Congreso va a seguir sesionando. Se ha informado también que el Congreso tendrá una sesión extraordinaria el día de mañana para evaluar todo lo ocurrido en las últimas horas. Y se ha declarado la ciudad de Washington en estado de emergencia, a pesar de que el Pentágono se encuentra en Virginia, a unos 20 minutos en automóvil desde donde me encuentro yo. Se decidió declarar, el alcalde de la ciudad, el señor Williams, decidió declarar en estado de emergencia la ciudad de Washington, María Luisa, por el ataque perpetrado. Yo no sé si desde estudios, sí, María Luisa, Marisol o Jaime tienen alguna pregunta. Sí, justamente vamos con eso. Ya nos ha señalado sobre lo que concierne al Pentágono y las instituciones públicas de los Estados Unidos. ¿Qué hay de los vuelos comerciales? ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, debo decirles que la situación se mantiene de la misma forma después de lo ocurrido. Se suspendió todo el tráfico aéreo, es decir, los aviones que salen desde los Estados Unidos y los que ingresan al territorio, al espacio aéreo de los Estados Unidos de Norteamérica han sido suspendidos. No hay ningún tráfico aéreo y esto debido, evidentemente, a situaciones y a circunstancias para prevenir otro ataque o posibles ataques. Se especuló muchísimo en relación a posibles secuestros de otras aeronaves, pero lo que se ha confirmado es que han sido solo 4 naves que fueron secuestradas, 2 que fueron utilizadas como aeronaves suicidas, que fueron utilizadas para los ataques en el Trade World Center, y la otra nave que fue utilizada, el Boeing 765 de American Airlines, que fue utilizado
para el ataque perpetrado contra el Pentágono en la mañana de hoy en Washington. Y hay una cuarta nave de United Airlines que también fue utilizado y también fue secuestrada esta nave para fines desconocidos, y esta nave fue derribada o mejor dicho, cayó en la localidad o en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, que está a unas 4 horas y media en automóvil desde Washington. Está en la zona noroeste de Washington, D.C. Estas son las informaciones oficiales. Por supuesto que se manejan otros rumores y hay otras especulaciones en la prensa norteamericana, pero lo cierto es que son solo estas 4 aeronaves las que se utilizaron. Lo que ha llamado poderosísimamente la atención, Jaime, Marisol, y debo informarlo porque se dijo hace pocos instantes a través de la televisión y la radio aquí en Washington, es que para utilizar o para perpetrar este ataque, específicamente el ataque en el Pentágono, los secuestradores y los terroristas utilizaron cuchillos dentro de las aeronaves para rebajar a los pilotos y al resto de la tripulación, cosa que ha llamado mucho la atención. Precisamente, María Luisa, sobre este tema, tal vez tú no puedas dar de primera mano cuál es la sensación de los norteamericanos con respecto a cómo esos terroristas pudieron violar la seguridad de 3 de los más importantes aeropuertos de la zona este de los Estados Unidos y secuestrar esos aviones comerciales. Sí, bueno, estos ataques terroristas han sobrecogido a toda la población norteamericana y por supuesto a las autoridades. Ellos no se esperaban que esto ocurriera de la manera que ha sucedido y de la manera que todo el mundo lo ha expectado desde sus casas a nivel mundial, con las imágenes tan escalofriantes y tan terribles. El presidente norteamericano ha sido muy claro esta noche en su segunda transmisión a través de los medios de comunicación y ha señalado que tanto los terroristas como quienes protegen a los terroristas van a recibir la misma sanción. El presidente y las autoridades norteamericanas no se han referido en particular a ninguno de los responsables con nombre propio. El presidente, en la primera locución que tuvo en la televisión, dijo que se trataba de terroristas o de enemigos que no tienen un rostro, que no muestran su rostro. Pero respecto a tu pregunta, Marisol, debo decir que si es que esto ha ocurrido, y definitivamente la sociedad norteamericana no volverá a ser la misma después de ver cómo caían las Torres Gemelas en Nueva York y cómo salía la gente despavorida del Pentágono para refugiarse o ponerse a buen recaudo. Si bien es cierto que esto ha ocurrido, también es bueno señalar que el sistema norteamericano, tal cual está establecido, permite que exista mucha libertad. La gente camina por las calles con absoluta libertad. Es más, ahora llama mucho la atención caminar por las calles de Washington y darse cuenta y encontrarse con que hay policía militar por todas las zonas y en todas las calles, en cada uno de los barrios y rincones de Washington y en cada una de las periferias más importantes y en las que no son más transitadas hay policía militar. María Luisa, si bien es cierto, no bien ocurrió el ataque a Kabul, Afganistán, se le atribuyó a los Estados Unidos. Inmediatamente hubo una respuesta del secretario de Defensa señalando que Estados Unidos no tenía nada que ver con este ataque. ¿Qué información se maneja en Washington con respecto al ataque en Afganistán? La misma que tú has señalado. Lo que preocupa mucho es las reacciones que pueda ocurrir luego de este ataque y luego de los 2 terribles atentados en Washington y en Nueva York. Pero la información oficial sigue siendo la misma. Estados Unidos ha dicho a través de sus autoridades, como tú lo dijiste, que no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna relación los ataques ocurridos en Afganistán con los Estados Unidos. Al mismo tiempo, horas antes, el primer ministro de Afganistán había señalado que Afganistán tampoco tenía nada que ver con estos 2 atentados perpetrados o estos 2 ataques perpetrados en Washington y en Nueva York. Sin embargo, como tú también lo has señalado, hay versiones extraoficiales que señalan lo contrario en ambos casos, es decir, que Afganistán tendría alguna relación con los 2 ataques perpetrados y también que los Estados Unidos tendría alguna reacción o alguna relación con los ataques perpetrados esta noche en Afganistán, en Kabul. Pero esta información no es oficial. Muchas gracias, María Luisa Rosell, por esta importantísima información de primera mano vía satélite desde Washington, en los Estados Unidos. Muy amable, María Luisa. Hasta la próxima. Bien, era María Luisa Rosell
Desde Washington, informándonos en vivo, en directo, vía satélite, los detalles desde la capital estadounidense. Cable DF nos acaba de llegar. Las autoridades neoyorquinas afirmaron hoy que tienen constancia de que existen personas vivas dentro de los restos del complejo del World Trade Center, que fue destruido por los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Ampliaremos en cualquier momento. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más información aquí en 90 segundos. No se vayan. En este momento 10:50 en Lima, 11:50 en Manhattan, Nueva York. Nos encontramos vía satélite con nuestra corresponsal Magdalena Ortiz. Magdalena, buenas noches. ¿Qué reporte tienes a esta hora desde Nueva York? Buenas noches. Bueno, pues ahorita todo ahorita se encuentra en un... Seguimos en tiempo de caos, la gente siguen siendo rescatadas. Ahorita en las calles solamente se ven soldados, se ven policías, se ven bomberos. Los edificios principales de la ciudad de Nueva York, bueno, los edificios gubernamentales ahorita están cerrados, bloqueados, y pues siguen con la tarea de rescate, esperando encontrar a más personas y traerlas al hospital. Magdalena, tenemos información que nos ha llegado gracias al cable. La agencia EFE dice que las autoridades neoyorquinas han afirmado que hay constancia de que existen aún personas vivas dentro de las Torres Gemelas del World Trade Center. Parece que así es. Hay un hospital que se llama Hospital St. Vincent, que queda como medio kilómetro de la zona de desastre, y han comentado que todavía esperan recibir personas en busca de ayuda. Son personas que están siendo rescatadas todavía en la zona de desastre. ¿Cuál es la evolución de la captación de voluntarios? Magdalena, funcionarios estadounidenses pidieron en conferencias de prensa, en reiteradas conferencias de prensa, la participación de personas de la sociedad civil como voluntarios. Muy humanitarios. Se han ofrecido bastante gente. Simplemente aquí en el Bajo Manhattan, en el hospital nos dijeron que alrededor de 400 personas se ofrecieron. También hay lugares donde van a donar sangre y hay unas listas muy largas, y pues todos se están portando muy bien. ¿Tienes a esta hora de la noche información concreta sobre el número de víctimas o damnificados en Nueva York? Todavía no. Nadie especula, nadie quiere especular, nadie quiere aventurarse a decir la cifra de muertos, pero fácil va a ser en los miles. Bien, ya se estarían restableciendo entonces, Magdalena, a partir de mañana las actividades financieras, según lo anunciado por el presidente Bush. Bueno, lo que tenemos entendido, no. Mañana todo va a seguir cerrado, los aeropuertos también seguirán cerrados, y la bolsa de valores en Nueva York, en Wall Street, seguirá cerrada también. Muy bien, Magdalena, muchas gracias por la información desde Nueva York, al detalle, en directo, vía satélite, sobre lo que ocurre en la Gran Manzana. Hasta la próxima, Magdalena, gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos con más información. Justamente estos atentados terroristas registrados hoy contra Nueva York y Washington traen a la memoria el ataque al World Trade Center en 1993 y el de Oklahoma en 1996.